Esperamos un minutito que terminen de entrar y seguimos. Bueno, sigamos. Ahí están un poco las características de cómo tienen que ser los pasadores. Una longitud de 45 a 50 centímetros, un diámetro que está en función del espesor de las losas, como decíamos recién, la separación entre ellos y la ubicación. Esto es fundamental, la ubicación del pasador. Tienen que ser paralelos al eje de la calzada. En la mitad del espesor de la losa y la mitad a cada lado de la junta transversal. O sea, tienen que estar centrados. Si yo tengo 50 centímetros, 25 para una losa, 25 para la siguiente. En la mitad del espesor H sobre 2, sí o sí. Y siempre paralelo al eje y paralelo y muy paralelo a la superficie. Tienen que estar muy bien colocados. O sea, tienen todos los pasadores, estos que están separados entre sí, unos 30 centímetros o 40, dependiendo del espesor de la losa, todos los pasadores de una losa tienen que empujar a la losa siguiente en el momento que empiecen a trabajar entre sí. Si están mal colocados, esa transferencia de carga no es la adecuada y puedo tener, y voy a tener, no es que puedo, voy a tener alguna fisuración en la zona de la junta en sí. Cuando un pasador está mal colocado, ustedes ya lo van a ver en la clase siguiente, lo que es, por qué las fisuras y cómo se producen ante alguna cosa que esté mal construida. Van a ver que mal colocado, porque no esté alineado entre sí los pasadores, pueden dar origen directamente a que tengamos alguna fisura alrededor de los 40, 50 centímetros, a veces hasta 70 centímetros desde la junta, en la losa en que no ha trabajado correctamente. Es muy importante, si es que no van a asegurar que los pasadores cumplan con la ubicación que está escrita ahí, si no pueden asegurarlo, es preferible que no los coloquen a los pasadores, que piensen que pueden trabajar la transferencia de carga por la fricción de las losas entre sí. Pero es muy, muy importante la ubicación de los pasadores. Ahí tienen escrito, se lo tienen que grabar bien, porque seguramente uno de los primeros trabajos que van a tener como ingenieros es estar trabajando en pavimentos de hormigón, sobre todo en la parte urbana, que es lo más común por ahí.
Entonces, sí o sí, la superficie, o sea, que no sean barras viejas, que tengan, ¿no?, oxidadas, porque eso también impide, en el caso de la parte del pasador que está adherido a la losa, impide que esa adherencia sea perfecta. Entonces, como que si están sucios, digamos, los pasadores, van a estar muy libres dentro de la masa del hormigón y eso no corresponde. O sea, la mitad del pasador sí o sí muy adherido a una de las losas y la contigua tiene que tener movimiento. Ese sería para las juntas de contracción, que son las que en mayor cantidad hay, porque obviamente es la que más se construyen, eh, y es la que más se hace. Aquí tienen un diseño, por ejemplo, ahí arriba a la izquierda, ustedes van a ver una calle totalmente urbana, donde tienen una junta, solamente la junta longitudinal, dos trochas nada más, dos trochas. Entonces directamente con una barra de unión mantengo las dos trochas unidas entre sí. A la derecha tienen, en el caso de tres trochas, entonces tienen directamente en lo que son las juntas longitudinales, tienen las trochas definidas, barra de unión, barras de unión. Después, en el caso de la multitrocha, ustedes en el centro, como las dos trochas centrales están horizontales prácticamente, es posible y es factible que no pongan barra de unión en esa junta, pero sí en las extremas, porque las losas que están en los bordes son las que pueden desplazarse o separarse de las dos trochas centrales. Entonces, en ese caso, sí o sí, barras de unión, de esto de acero torsionado. Y obviamente en el caso de una multitrocha como es la que está abajo, en el medio no hace falta barra de unión, sino directamente en la de los bordes. Porque la idea, como digo, es que las losas que están muy en los extremos no se separen, no se vayan, digamos, de las losas que estén en el medio. Esa es las juntas y las secciones que tienen que mantenerse ustedes, ¿sí? Las juntas longitudinales. ¿Cuál de los dos tipos de juntas, que ya lo han visto recién, es la que van a utilizar de acuerdo al diseño que tengan? Pueden ser bocacalles, pueden ser directamente multitrocha. Y aquí, fíjense bien, aquí hay varias intersecciones, varios tipos de intersecciones y diseños de junta, que es muy usual. Cuando yo tengo una bocacalle, supongamos, donde tenga sentido de tránsito perpendiculares o no tan perpendiculares, el movimiento de, supongamos, la calle que está a la izquierda, la vertical, que tiene tres trochas, tengo las juntas transversales y las longitudinales. Y ese es el movimiento que van a tener. O sea, de arriba para abajo, como quien dice, va a venir el trabajo de las losas de esa calzada, de esa arteria. O sea, se van a desplazar una entre sí, va a haber transferencia de carga y se van a mover a lo largo del movimiento, digamos, como en la lámina, de arriba para abajo, sin problema. Y se encuentran en la bocacalle con una calle que accede en forma perpendicular a la que estoy trabajando, con un movimiento propio de esa calle transversal, también en su sentido longitudinal voy a tener desplazamiento entre uno y otro. O sea que la calle de la izquierda tiene movimiento de arriba para abajo y la que le encuentra en el medio tengo movimiento
de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera. Ahí tengo un encuentro que no es conveniente. Entonces lo que yo hago directamente es separar los movimientos de una y de otra arteria con una junta de dilatación. Fíjense que tengo una directamente más oscura, que está marcada más oscura, que está sobre la calzada que está horizontal, donde de esa manera yo interrumpo la transferencia de carga de la calzada esta horizontal para que no incida sobre la calzada esta que está vertical. Directamente interrumpo totalmente con al menos 2 centímetros de junta de dilatación. Y esos 2 centímetros están muy bien elegidos o lo van a elegir en función de las temperaturas que ustedes tengan en la zona donde trabajan. O sea, sobre todo del gradiente térmico día-noche. Si es grande el gradiente, bueno, tienen que tener espacio para que esas losas se dilaten y, como digo, tengan movimiento entre unas y otras. Ingeniera, ¿sí? Esa está hablando de la junta número 4 que aparece con la flechita. Esa viene a ser la... Esa, exactamente, la que dice 4 ahí, que está más gruesa. Sí. ¿La ven? Bueno, esa es. Lo mismo, fíjense ustedes que acá abajo, a la derecha, también tengo una 4 donde separo totalmente el movimiento entre una calzada que está vertical y otra que está horizontal. Lo mismo en el encuentro de la calzada horizontal con este que tiene la platabanda central que sale de manera inclinada. También tengo la 4, que es la junta de dilatación. Yo tengo que interrumpir los movimientos, porque cuando tengo una dilatación en un sentido y la otra en otro, voy a tener problemas ahí. Voy a tener un blow up, que se llaman, cuando las losas no tienen espacio para dilatarse. Hay un salto hacia arriba de una losa con la otra. Es como que estallan muchas veces para arriba. Eso es muy común, lo van a ver en los pavimentos urbanos que no tienen esa práctica y se levantan las juntas una con la otra y es muy, muy peligroso al tránsito en sí. Lo mismo, cuando tengan calles que no tengan boca calles muy cerca o una zona rural donde no tengo ningún acceso transversal directamente, yo voy a provocar y voy a construir lo mismo aún en ruta donde no tengo interferencia, digamos, de dilataciones. Voy a construir juntas de expansión, porque no puede ser que indefinidamente unas losas vayan pechando a las que están a la par, porque no es ese el tema. Entonces, cada tanto, también dependiendo del gradiente de temperatura que existe en la zona, cada 100, 150 metros, por ahí, o en zonas un poco más frías, tal vez hasta 200 metros, pero lo mismo en ruta, voy a hacer juntas de dilatación. Cada tanto interrumpo totalmente la transferencia de carga. Mucho más cuidado, obviamente, tienen que tener en la vialidad urbana. Y miren los detalles. Es muy importante que nunca hagan un diseño de junta con bordes agudos. Nunca un
una punta, digamos así, entre las losas en sí. Fíjense cómo son en las intersecciones. Miren el diseño cómo es. Cuando estoy en ruta, una junta longitudinal y cada tanto las transversales y no hay ningún problema. Pero cuando yo tengo este tipo de intersecciones donde los cordones, digamos, también están marcando, donde los radios de giro de las esquinas no son muy elevados, y ahí me quedan como un triángulo. Y ese triángulo es el que no debe existir. Aristas agudas no se hacen. Se despostillan rápidamente y cuando empiezan a romperse esas aristas, directamente tengo un punto débil, entrada de agua, y ya sabemos las consecuencias que eso provoca. Entonces el diseño, fíjense, son como unos rectángulos y van ingeniándose de manera que no tengan aristas no tengan aristas agudas. Directamente, fíjense qué simple que es arriba a la derecha, cuando tengo así una intersección a 90 grados, donde las dos calzadas tienen los mismos anchos. Entonces, eso es mucho más simple. Aíslan totalmente a la intersección, a la boca calle de los dos movimientos, tanto el horizontal como el vertical. Y lógicamente también van a tener ustedes, en el caso de esta que tiene la platabanda en el medio, que es una construcción totalmente distinta, van a tener que a lo largo de la platabanda en sí hacer una junta de dilatación para que trabajen independientemente lo que es el pavimento a lo que puede ser el cordón de esa platabanda. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta ahí? Esto es muy importante. Sí, ingeniera, se entiende. Bueno, un tema que también es en cuestión de los pasadores, antes del proceso constructivo vamos un poco a las consideraciones generales de los pasadores en sí. A veces, sí. ¿Le puedo hacer justo una pregunta? Ahí antes justo que se corte la reunión, dijo de que no se le ponía grasa a los pasadores, pero no, creo que no dijo qué se le pone para que no se adhiera. Podés poner, como decía recién, un papel, cualquier papel. Si vas a engrasar, que la grasa no quede, o ponerle aceite de ese aceite quemado que se cambia a los vehículos directamente, que es muy usual en la obra tener esos aceites. Se lo puede darle, como quien dice, una pintada a la mitad del pasador, pero no que eso esté en contacto directamente con el hormigón en sí. Ahí se lo pinta, ya sea con grasa o con aceite, y lo mismo le envuelve un papel de diario, papel, no sé, el de las bolsas que quedan de las bolsas de cemento, si es que trabajan con bolsas de cemento, cualquiera de esas, de algo que le permitan al pasador no adherirse a la masa del hormigón, pero no que sea, puede ser una pintura que se seque a la barra. Esas son pinturas bastante caras. Lo más común, lo más barato, piensen que estamos trabajando con juntas que tienen una separación entre 4 metros más o menos, 3 metros y medio, 4 metros y medio. Y que en cada junta entran varios pasadores. El consumo de barras de pasadores de 50 centímetros más o menos es alto. El número de barras que tienen que cortar para eso es alto. Entonces no pueden, el costo de
de materializar esa falta, la adherencia como para impermeabilizarlo, es elevado. Una pintura de este tipo epoxi o algo así es muy caro. Entonces lo más barato es, como digo, cualquier papel, el aceite ese quemado y después de eso envuelto. Eso es importantísimo porque no tienen que gastar, son muchas barras para eso. Entonces directamente envolver la mitad de la barra con papel, cualquier papel, como digo, de diario o el que les regalen o algo. Si son más pudientes, por decir de alguna manera, si quieren y tienen y les sobra alguno de esos cañitos de la luz que vienen por ahí o de agua, de esos de PVC, también, pero con una manera de fijarlo al caño, a la barra, ¿no? De manera que no tengan movimiento entre ellos, diferencial entre ellos, entre la barra y el cañito. Pero cualquier cosa es válida, con tal de que no contaminen la masa del hormigón. También por ahí, el transitar sobre un pavimento de hormigón muchas veces no es cómodo. Si no trabajamos bien la junta, puede llegar a ser un martirio, muchas veces. En ruta se siente el golpeteo, tic, 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 cuando vamos manejando arriba de un pavimento de hormigón. Y esa ha sido una de las grandes ventajas del pavimento flexible, que es mucho más amigable para transitar. Pero en este pavimento, fíjense las vidas útiles, no más que tienen un pavimento, un diseño rígido y un diseño flexible. Entonces, las juntas, si están bien hechas, es un pavimento eterno, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, duran muchísimo más. Entonces, las juntas tienen que ser muy bien hechas, muy bien terminadas. Y a veces, en ese afán para no tener ese golpeteo, muchas veces la gente o los diseñadores tienden a hacer losas más largas, de manera de ahorrarse a lo mejor un poco de plata en los pasadores, de hacerlo más confortable el tránsito, porque tengo menos golpeteo por junta, y a veces hasta llevan la separación de las juntas en el orden de los 6 metros, que es una grosería de mucho. Y en ese caso, lo que se puede llegar a hacer, si es que deciden alguna vez adoptar un diseño de losas largas, es prevenir un poco la fisuración en la parte de arriba, porque sí o sí la contracción por fragua va a ser importante, prevenir un poco eso, y en el cesto de longitudes de la superficie, a veces se ponen unas mallas que no son estructurales, que puede ser una malla de esas tipo cima, de esas cuadradas directamente, cuadrados rectangulares, que es como que va a coser la parte superior de esa losa, previniendo un poco la aparición de fisuras por contracción, en el caso de losas largas. ¿Y por qué digo en el cesto de la altura? Porque si tengo, como digo, un diagrama doble triangular por las tensiones a las que trabaja un pavimento de hormigón, estoy hablando que sería en el tercio de la mitad, en el tercio de la mitad superior, ahí pongo esta armadura, como digo, que no es estructural, sino es nada más que para prevenir la fisuración. Esa es una de las opciones si deciden trabajar con losas muy largas, pero es nada más que prevenir, no es que van a evitar totalmente la fisura. ¿Sí? Esas son pequeñas cosas que les voy diciendo como de mucha práctica al respecto. ¿Sí? Bueno, esto quedó claro, el de la junta. Para mí es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Después de hacer la junta,
vamos a ver cuando hablemos ahora del proceso constructivo, es cómo se materializa el sellado de las juntas, que eso también es algo sumamente importante para la vida útil del pavimento. Bueno, vayan preguntando lo que les quede duda a medida que vamos viendo el proceso constructivo. Como siempre, en todo proceso constructivo, de todas las operaciones y de todos los trabajos que hemos visto en la cátedra, la primera tarea es la preparación de la capa inferior. Ustedes van a tener, como hemos dicho, que es muy importante poner entre la subrasante y la losa una capa granular, una base estabilizada con características mecánicas de subbase. O sea que tengo una capa que tiene agregado y muy poco suelo cohesivo, porque así la hemos diseñado, muy poco suelo cohesivo. Esa capa tiene su valor soporte en función o debido a al agua, o sea, tiene una cohesión capilar esa base. Y es importante que esa base tenga la mejor de las terminaciones, que no tenga deflexiones. No interesa que el grado de compactación sea uniforme. Hemos dicho que no le pedimos demasiado valor soporte, pero sí que tenga una resistencia homogénea. Fíjense, y los llevo al extremo. Yo tengo una losa que es totalmente rígida, y si tengo una capa inferior que no tiene la misma densidad en todos los puntos, esa losa se fisura. Los llevo al extremo de que piensen, supongamos que arriba de un colchón ustedes ponen un vidrio y hacen pasar la carga. Lógicamente ese vidrio se va a romper totalmente. Algo así va a pasar con las losas que son totalmente rígidas, y si no tengo una base estabilizada con densidades homogéneas en todos los puntos, voy a tener fisuración sí o sí. Entonces, sí, como les digo, densidad homogénea y un grado de terminación tal que no permita que ese material, que ese hormigón, que cuando entra en contacto con la base estabilizada está muy fluido, que no permita que se produzca el anclaje de la lechada del hormigón dentro de la base estabilizada. Porque yo necesito que esa losa, cuando trabaje, se dilate por calor o lo que fuere, yo necesito que esa losa se desplace longitudinalmente sobre la base estabilizada. Entonces no quiero que ese hormigón fluido, que es muy, no líquido, pero muy fluido en el momento en que entran en contacto, no quiero que eso se ancle en la base estabilizada. Entonces, una vez que he controlado gálibo, por supuesto, y hacerle todos los ensayos de densidad de la base, ya estoy en condiciones de poner los moldes, que sería el segundo punto. Ustedes tienen marcado cuál es el eje, ahí ponen el molde, digamos que hacemos una construcción rural. Ponen el molde de la punta longitudinal, que ese molde va a tener sí o sí que ser de la misma altura, del mismo espesor, la misma altura que la losa que voy a construir. Si de acuerdo a mi análisis de
de fatiga, digo que necesito construir una losa de 20 centímetros. El molde tiene que ser de 20 centímetros. Si en los cálculos me salió de 18, el molde tiene que ser de 18. Es una práctica muy usual, pero no es la correcta, no es la mejor, de que porque tengo moldes de 15 centímetros voy a construir una losa de 20 o voy a construir una losa de 18. Y muchas veces suplementan la altura del molde poniendo una madera sobre la base y arriba de la madera recién el molde. Eso muchas veces no es correcto, más allá de que de esa manera suplementemos y logremos el espesor de la losa que salió del cálculo. Pero muchas veces durante el colado del hormigón, por el peso, por el mismo trabajo de los obreros o lo que fuere, esa madera se corre un poco, esa madera puede ser algo compresible, entonces no es lo correcto. De alguna manera tenemos que tener moldes de acuerdo al espesor de la losa que vayamos a construir. Esos moldes que se ponen, como digo, en el eje y en el borde de banquina, esos moldes tienen que estar muy fijos, con unos pernos o con unas barras de hierro, directamente se los fija a la base estabilizada. Pero así, como si fueran clavados, no deben moverse. Estamos hablando de que el hormigón fluido tiene un peso bastante, o sea, eso tiende a que si no están bien colocados los fijadores de los moldes a la base, eso, como dicen los muchachos, eso va a patear y puedo tener deformaciones. Una losa me va a resultar que en vez de 365 me va a resultar de 370 o 375, después a lo mejor no puedo trabajarlo bien a la junta longitudinal, de manera que esos moldes, como digo, tienen que estar muy bien colocados. Una vez que los han fijado bien, clavado, porque ese es el término correcto, clavado a la base estabilizada, tanto el molde de eje como el molde de banquina, una vez ahí vuelven a nivelar cabeza de molde, vuelven a hacer un control de cotas. Tiene que coincidir con la cota de proyecto de losa terminada, la cota de rasante. Y arriba de esos moldes, en la parte superior, ustedes van a hacer unas marcas, ya sea de cualquier cosa, con un lápiz de aceite o lo que fuere, en el lugar donde van a ir las juntas transversales, las juntas de contracción. Le hacen la marca en el molde que está en el eje y en el molde exterior. En los dos hacen una marca y ustedes saben que ahí van a construir después su junta transversal. Una vez que han hecho eso, ya están en condiciones de hacer el colado del hormigón. Y de vuelta, no quiero que esa pasta que es bastante fluida cuando llega a la obra, no quiero que eso se ancle en la base estabilizada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero, regar muy bien la base estabilizada, de manera que no me absorba después una base muy seca. Coloco el hormigón, que es bastante fluido, lo absorbe a la lechada del hormigón y se ancla y me quita esa agua necesaria para el fragüe del cemento, para la hidratación del cemento. O sea que sí o sí, la tarea previa, después de controlar los moldes y antes de que se coloque el hormigón
fresco en los moldes, sí o sí regarlo muy bien. Muchas veces lo pueden ver ustedes, párense cuando estén haciendo algunas losas algunas losas ahí en el centro, párense y vean cómo lo hacen. Por ahí trabajando con los mixers, ustedes van a ver que el mismo camión del mixer que tiene un tanque de agua, con eso se riegan las losas, la superficie y directamente recién empiezan a colocar el hormigón, a descargar el mixer. Bueno, chicos, queda un ratito, quedan 2 minutos por ahí. Salgamos y en 5, a ver qué hora es. A las menos 20, por favor, nos veamos de vuelta, ¿sí? Así todo un ratito de